Este tema es importante cuando nosotros sabemos de que los resultados de una investigación deberían de comunicarse. El conocimiento que existe en realidad es aquel que se publica y que llega a las personas que lo necesitan. Existen formas correctas de hacer el reporte de esos resultados. Y la etapa de presentación de resultados de una investigación debe combinar la precisión técnica del resumen de los datos con la brevedad, la claridad y la estética. La eficiencia y facilidad en la presentación de los resultados deben combinarse al elegir metodologías estandarizadas para la presentación de estos. Si se dan cuenta, hay varios términos ahí que nos indican cómo deberían de presentarse esos resultados. Por un lado, estética; por un lado, una facilidad de comunicación, brevedad, etcétera. Después que se ha seleccionado y validado el modelo de regresión, se presenta la etapa de organización y presentación de resultados. ¿Cuáles van a ser las directrices generales para presentar resultados? Se deberían de incluir solo los elementos considerados necesarios. Evitar la redundancia; no es adecuado presentar los mismos datos en tablas y gráficas a la vez o duplicar el texto con tablas y gráficas. Aquellos informes en los cuales tenemos una tabla para sexo, una tabla para edad, una tabla para procedencia, no son no se debería hacer de esa forma, porque la presentación de los resultados debería ser dinámica. En un solo cuadro o una sola tabla podemos presentar todas las características de un grupo de individuos que estamos estudiando y no hacer una tabla por cada una de las variables. Se prefiere la síntesis a la exposición excesivamente detallada y exhaustiva de los datos. La claridad y la sencillez debe garantizarse bajo el argumento que representan nuevos conocimientos que se están aportando a la comunidad científica. Los resultados han de presentarse siguiendo una sucesión lógica que atienda al diseño del estudio utilizado. Por ejemplo, en un estudio analítico donde estamos haciendo comparaciones, de primero hacemos la presentación de los resultados descriptivos. Cuántos hombres, cuántas mujeres habían en la muestra, cuál es la edad promedio, etcétera. Y luego, si hacemos asociaciones, eso iría después. Lo mismo cuando estamos presentando modelos de regresión. Lo primero que deberíamos de presentar van a ser el resumen de nuestras variables predictoras. Y ahí sí interesa presentar el rango. O sea, cuál fue el valor más bajo, el valor mínimo para la variable X, cuál fue el valor más eh, alto para esa misma variable X. De hecho, podemos presentar el rango y también el rango intercuartílico, o el percentil 95 y el percentil 5, para ver cómo son esos valores en comparación a los valores mínimo y máximo. Eso nos da bastante información. No suelen utilizarse esas mediciones, pero para un modelo de regresión sí se recomienda. En las publicaciones científicas, como los artículos de revista, se siguen los siguientes lineamientos, ¿sí? Y acá los análisis para modificar los datos previo al análisis estadístico van a ser lo que nosotros vamos a presentar. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos un artículo de revista. Ese artículo de revista está dividido generalmente en cualquier revista que ustedes quieran publicar. En un resumen, esa es la primera parte. Después aparece introducción. Es una sección llamada introducción donde hablan generalidades del problema que están investigando y posiblemente ustedes pongan ahí estudios previos. La siguiente parte del artículo de revista es la metodología. Ahí van cómo se recolectaron los datos, qué procedimientos prácticos se utilizaron, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de un estudio con pacientes, si se tomaron muestras de sangre, cómo fue que se tomaron. Pero también va la descripción de qué procedimientos estadísticos se utilizaron. Ahí ustedes dicen desde se utilizó el paquete Yamovi o R o no sé, Stata, y se corrieron pruebas de T-Student haciendo algo sencillo. Eso es la especificación de los análisis estadísticos que se utilizaron. También se debería de describir para qué se usó ese análisis. Si dijimos una prueba de T-Student, porque se utilizó una prueba
de t-student para comparar los valores promedio de una variable determinada entre hombres y mujeres. Ahí se está describiendo el propósito de ese análisis. La identificación de variables. Ahí se dicen cuál fue la variable dependiente y cuáles las independientes. Si estamos hablando de modelos explicativos o predictivos, eso deberíamos de indicar. Es decir, en nuestro estudio hicimos una predicción de las partículas en suspensión y esa fue la variable dependiente, y las variables independientes fueron la cantidad de incendios que hubo en el mes, por ejemplo. Eso es la identificación de las variables. La identificación de la diferencia más pequeña a ser considerada clínicamente relevante, aquí está hablando de entornos de investigación en salud, pero también se puede llamar la diferencia más pequeña considerada relevante. Eso tiene que ver con que se están haciendo procedimientos de comparación. Acá no interesa eso porque estamos hablando de modelos de regresión y la descripción de los métodos para analizar los objetivos primarios del estudio, dejando claro qué método responde a qué pregunta. Es lo mismo decir qué pruebas estadísticas o métodos estadísticos se utilizaron para responder a cada objetivo. Luego está el reporte de métodos estadísticos utilizados en una publicación científica. Como yo les decía, en esa primera parte de la metodología se dice qué fue lo que se hizo en términos estadísticos. Ahora, en la sección de resultados, que es la siguiente sección, ahí ya se ponen las tablas con esos resultados. Antes se indica, por ejemplo, utilicé un modelo de regresión lineal generalizado de efectos mixtos para modelar la variable ordinal dolor percibido por un paciente en función del tratamiento analgésico que recibió. Estoy detallando en la parte metodológica qué prueba estadística utilicé. Luego ya cuando tengo la sección de resultados, que es la siguiente sección, ahí ya se presentan los resultados. Y ahí se indica si se utilizaron ajustes. Por ejemplo, si hice alguna transformación, ahí lo debería indicar. ¿Qué consideraciones se tomaron en cuenta con los valores atípicos? ¿Qué nivel de significancia utilicé? El nombre y la versión del paquete estadístico utilizado y la información sobre análisis auxiliares como sensibilidad, imputación, valores perdidos, métodos de comparaciones por subgrupos. La imputación es un método que sirve para que cuando hay valores perdidos, nosotros vamos a generar valores para esa variable, para llenar esos espacios vacíos. Y luego el reporte de la sección de resultados en una publicación, el propósito del estudio o la asociación de interés, las variables usadas y las estadísticas descriptivas, el o los test estadísticos utilizados, el nivel de precisión de los resultados, el nivel de significancia, la potencia, el tamaño de muestra utilizado, la confirmación de asunciones en el modelo, estos son los supuestos, y el software estadístico utilizado. Si se dan cuenta, lo que nos dice es que en las publicaciones deberíamos de indicar todo esto que se ha hecho, ¿ya? No siempre se reporta todo eso. Si se reportara todo esto, entenderíamos mejor el artículo que estamos estudiando. Y luego, dependiendo del tipo de análisis, ¿qué es lo que vamos a reportar? Si yo utilizo un análisis de correlación, entonces yo digo, para este estudio utilicé un análisis de correlación en la parte de los métodos. Y en la parte de resultados, ¿qué es lo que presento? Reporto el coeficiente de correlación y su tipo. O sea, si fue una correlación de Spearman, de Pearson, eso indico. Se reporta el intervalo de confianza para el coeficiente de correlación y la significancia estadística. Recuerden que hay una prueba de T para contrastar que el coeficiente de correlación poblacional es igual a 0 como hipótesis nula. Asimismo, una gráfica de dispersión y el valor P del test de hipótesis para el coeficiente de correlación poblacional. Si se trabajan varias correlaciones, se puede presentar una matriz de correlaciones. ¿Qué se reporta para un análisis de regresión? Se reporta brevemente los hallazgos del análisis exploratorio. Se explica el preprocesamiento de los datos, el tratamiento de valores atípicos,
y datos perdidos, las transformaciones de variables. Se explican los métodos utilizados para la selección del modelo y en qué rangos variaban las variables predictoras. Se presenta la ecuación de la regresión, los coeficientes de la regresión de cada variable explicativa y sus intervalos de confianza, los valores t y sus correspondientes valores p, la prueba de f global del modelo, el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado, la evaluación de los supuestos, especificar cómo fue validado el modelo. Esto debería de presentarse al hacer ese reporte. Ustedes hicieron una tarea de un paper y si se reportaba todo esto, entonces estaba bien. No me refiero a su calificación. Me refiero a si ese trabajo que está publicado está completo en la información que debería de presentar. Vean lo que se reporta en un análisis de correlación y todo lo que debería reportarse en un análisis de regresión. Generalmente cuando estamos llevando un curso de regresión, nos ponen ahí los ejemplos de unos 10 casos, 15 casos, no sé, todos los que ustedes han visto. Y nosotros vamos aprendiendo de forma gradual. Hoy aprendimos la exploración, después la bondad del ajuste, los supuestos, los valores influyentes, después aprendimos las interacciones, después la validación. Pero realmente por el tiempo no es de que hagamos la repetición de todos los conceptos que hemos obtenido con todas las bases de datos con las que hemos trabajado. Obviamente este curso está pensado para que les sirva a ustedes en la tesis. Muchos van a ser modelos posiblemente o van a necesitar de modelos. Y entonces esto que se reporta en el análisis de regresión incluye una gran cantidad de esfuerzos, si se dan cuenta, porque tienen que hacer todo esto. Y así debería de ser. Porque lo que yo hago para explicar un modelo se debería quedar corto con una investigación que estoy haciendo, ¿verdad? Sobre todo si es mi tesis. Y bueno, entonces ahora tengo el uso de las tablas. Las tablas han de ser autoexplicativas, se requiere que sean sencillas y de fácil comprensión. Deberían tener un título breve y claro, claridad en encabezamientos de filas y columnas, incluir unidades de medida. Las filas y columnas deben de presentar una ordenación lógica. Debe evitarse el uso excesivo de precisión. O sea, 1 o 2 decimales está bien, pero 3, 4 no es tan importante. Debe incluirse los totales para facilitar la comprensión. Las abreviaturas deben hacerse explícitas y es mejor evitarlas. Deben evitarse las líneas verticales en la tabla. Se pueden incluir notas explicativas que sirvan para indicar la fuente de donde fueron tomados los datos en caso que no correspondan al propio estudio. No tiene sentido, aunque muchas veces así lo solicitan, que ustedes dicen, yo recolecté datos de tal contexto, de tal empresa, tales variables, y luego cuando presentan sus resultados le pongan fuente, datos recolectados para el estudio. Eso no tiene sentido porque en una sección de procedimientos ya indicaron que iban a recolectar los datos y que los iban a presentar en tablas y gráficas y que iban a hacer cierto análisis estadístico, ¿verdad? Entonces, eso ni siquiera es redundante, simplemente es algo que carece de sentido. Pero cuando nosotros estamos recolectando datos de otros contextos, por ejemplo, yo digo, yo recolecté datos de vacunación en el departamento de Petén para rotavirus en niños menores de 5 años en el año 2022 y ahí estoy presentando mi tabla. Y luego digo, quiero hacer la comparación con los datos de años anteriores. Entonces, de un estudio previo hecho en 2018, por ejemplo, presento esos datos y ahí sí debo mencionar la fuente. Fuente, el estudio que realizó tal persona. Ahí sí se utiliza la fuente. ¿Y qué pasa con las gráficas? Bueno, las gráficas en general se prefieren al uso de tablas. Estas son más exactas y permiten presentar mucha información que una gráfica. La finalidad de las gráficas es ayudar a la descripción, exploración, tabulación y comparación. Se prefieren las gráficas cuando lo que se quiere realizar es una representación de una tendencia que no se visualiza fácilmente en las tablas. Las gráficas deben entenderse a simple vista y ser estéticas. No se debe combinar más de 3 variables, a excepción de cuando utilizamos modelos multivariados.
Deberían de tener una escala proporcionada y si es posible esta escala debe originarse en el cero con el fin de evitar distorsiones. Reglas para el reporte de estadísticos y de números. En una oración, los números menores a 10 se escriben con letras, los restantes con números. Cualquier número que aparezca al principio de una oración debe escribirse con letras. No use un espacio entre un número y el símbolo de porcentaje, pero sí úselo entre un número y su unidad. Reporte porcentajes con un decimal solo si el tamaño de la muestra es mayor a 100. Si la muestra es menor a 20 individuos, no calcule porcentajes. Use un 0 antes del punto decimal con puntos que son menores a 1 cuando el estadístico excede a 1. Por tanto, no lo use si el estadístico no puede ser mayor a 1, como en el caso de los valores de probabilidad. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Otras reglas están acá. Los valores P mayores a 0.05 pueden reportarse con dos decimales. Valores P entre 0.01 y 0.05 deberían reportarse con tres decimales. Valores P más pequeños se reportan como P menor a 0.001. Se reportan las correlaciones, proporciones de estadísticos del tamaño del efecto con dos decimales. Podrían todavía reportarse con tres las correlaciones, pero más que eso ya no es importante. Puede usar únicamente un decimal más que la unidad básica de medida cuando se reportan estadísticos. Si ustedes tienen la media y la media es 10.1 y reportan además un intervalo de confianza, los intervalos de confianza solo podrían tener dos decimales. Los intervalos de confianza se escriben entre corchetes, separando el valor menor del mayor con la palabra A o una coma y no con un guión, porque eso podría hacernos pensar de que estamos hablando de valores negativos. Si antes del intervalo de confianza se anotaron las unidades de la variable de interés, estas unidades no deben de aparecer dentro del intervalo. Algunos símbolos estadísticos se escriben con letras itálicas. Cuando se usan términos estadísticos en la narrativa pueden usarse los términos y no los símbolos. Aquí hay algunos ejemplos. Esta tabla 5 aparece el título identificando el lugar donde se tomaron los datos, cuál es la variable de interés. Vean una correlación entre índice de masa corporal y otra variable llamada índice OMA. ¿En quiénes? En estos pacientes. ¿En dónde? En este hospital. ¿En qué tiempo? En este tiempo. ¿Y cuál fue el tamaño de la muestra? Aquí se está reportando el coeficiente de correlación, el valor P bilateral. Se dice que es una prueba de dos colas. Es menor a 0.001. El tamaño de la muestra fue 176. Esto es redundante porque ya se había puesto acá. ¿Qué nos hizo falta acá? Posiblemente el intervalo de confianza para el coeficiente de correlación. Y si quieren el estadístico T correspondiente a este valor P. Ya sabemos que es un valor, una relación directa. Podríamos presentar también el gráfico de dispersión. Aquí sí aparece el valor T del coeficiente de correlación. Bueno, no nos aparece el valor T, pero solo nos dice que es esa prueba. Se están indicando cuál es el significado de esas siglas. Este otro es un modelo de regresión. Se presenta el intercepto, el error estándar, el valor T y el valor P correspondiente a este valor T. Podría ser importante, en vez de poner el error estándar de estimación, agregar el intervalo de confianza para cada uno de los coeficientes, tanto para el intercepto como para los coeficientes beta. Se presenta el error residual estándar, el coeficiente de determinación múltiple y el ajustado, y el estadístico DF. El AIC nos está presentando porque eso nos sirve para hacer comparaciones de modelos. No se están evaluando interacciones, entonces no aparece eso acá. ¿Qué otra cosa nos podría hacer falta? Pues este modelo fue explicativo, entonces no se está reportando nada acerca de la validación. No fue predictivo. El tamaño de muestra aparece ahí. Esta es una regresión logística multivariante. Y aparece entonces la edad del primer embarazo, si hubo estudios o no, si hubo aborto, planificación familiar, estado civil. ¿Cuál es la variable de respuesta? Periodo intergenésico corto. Bueno, por el momento nos interesa que esa es la variable de respuesta. Aquí ya no hay detalles de dónde se hizo esta investigación ni nada, pero posiblemente en una tabla previa se indicaba esto. Para una regresión logística se reporta el estadístico de Wald, que es como un estadístico T, pero para la regresión logística.
Vean que aquí nos aparecen diferentes signos, por lo cual nos dice cuál es el sentido de la relación. El valor P estadístico de Wall, un estimador del tamaño del efecto que sería el Loss Rate, además del estadístico de Wall, y el intervalo de confianza del Loss Rate. Y luego el R cuadrado de Nagelkerke, que es el R cuadrado que se utiliza en la regresión logística. En la regresión logística binomial se utiliza cuando la variable de respuesta es dicotómica. Este es su R cuadrado. Ahora bien, los paquetes con los que contamos, ya vimos un video de eso, por eso no lo voy a repetir. Está, por ejemplo, MotherDive, que nos permite hacer estas tablas de regresiones, y esta donde aparecen los errores de predicción. Con el paquete Broom podemos utilizar las funciones tidy y glance para encontrar, por un lado, la tabla de coeficientes, que sí muestra el error estándar y el intervalo de confianza de este coeficiente. Y la función glance nos presenta los estadísticos de bondad del ajuste A y C, B y C, el R cuadrado ajustado. El paquete SGPlot, todos estos son de tidyverse por este hexágono que tenemos por acá. Hace un formato académico de tablas, como el que estaba mostrando en los ejemplos anteriores. Este SGPlot me permite comparar modelos. ¿Tienen estos modelos las mismas variables? Podríamos tener otros dos modelos que tengan variables diferentes. En ese caso, si este modelo no tuviera edad, pues no aparecería la edad acá. Y me dice de estos cuál es el mejor. La única diferencia, era que este era de 134 datos y este de 132 datos. Este tenía valores influyentes, que al eliminarse aumentaron el R cuadrado. El paquete Yaley también ya lo vimos, y además de las matrices de correlaciones que son muy buenas, me permite hacer este gráfico de los coeficientes beta con sus intervalos de confianza, que si pasan por cero me dicen que estos coeficientes no tienen, o estas variables no tienen ninguna capacidad predictiva. Estos ya los vimos. El paquete ggstatsplot me permite presentar estadísticos en una sola línea, ¿no? Ustedes, en vez de presentar la tabla, podrían presentar esto. Para un estudio donde se utilizó la t-student, este es el valor de la t-student, del estadístico. Bueno, acá se nos presenta el estadístico de menos 10.75. Luego aparece la significancia, el valor P, un estadístico del tamaño del efecto con su intervalo de confianza y la cantidad de observaciones. Todo esto sale en un solo paso. Este paquete ggstatsplot para los resultados de una correlación múltiple nos muestra un gráfico similar a este de Yaley. Aparece el valor del coeficiente beta con su intervalo de confianza y también el valor P que se obtuvo de la prueba de T de student correspondiente. Vean, es bastante completo. Una T de 28 grados de libertad, me dice acá. Aquí me muestra que el coeficiente más importante es este, porque es el que más se aleja de cero. Se supone que son coeficientes estandarizados. Además presenta el A y C. Si ustedes reportan todo esto, muchas veces podrían no poner la tabla y presentar solo esto, si ustedes quieren, en algún análisis. El paquete ggstatplot es el mismo. También para las correlaciones me presenta la correlación con su prueba de hipótesis. Aquí está la correlación de Pearson, es negativa, menos 0.75. Intervalo de confianza para este coeficiente de correlación y la cantidad de datos que se utilizaron. La distribución de las variables, los valores observados y un modelo lineal. Y aquí todavía me presenta datos de esto, pero bajo el enfoque de estadística bayesiana. El paquete JTools. Este es bastante interesante porque, además de presentar el cuadro de los coeficientes, nos presenta el ajuste del modelo, casi todo lo que pedíamos cuando decíamos que se reporta para un modelo de regresión. Aquí nos dice que es una regresión de
mínimos cuadrados ordinarios. La ecuación del modelo con el paquete Equation Matic. Aquí es una ecuación de una regresión lineal, pero esta es de una regresión logística. Bien, entonces vamos a